La película de Steve Beck titulada 13 fantasmas es para mucho una de las grandes películas de fantasmas de principios de los 2000. La película sigue a la familia Críticos, quienes heredan una casa embrujada de su tío Cyrus. La mansión está llena de fantasmas atrapados, ya que realmente no es una casa, sino una máquina llamada Máquina de Basilio. Mientras la familia intenta escapar, se encuentran cara a cara con 13 fantasmas diferentes, cada uno con su propia historia y razón por la que están atrapados en la casa. En este pedazo y en esta parte te vamos a hablar de estos diferentes personajes, de estos 13 fantasmas, desde la familia Críticos hasta los espíritus que habitan en la casa. Entre los personajes de 13 fantasmas encontramos varios protagonistas que nos ofrecieron grandes momentos a lo largo de la historia, incluyendo a los villanos de la cinta. Hablemos de ellos. Arthur Críticos. Arthur Críticos, interpretado por el actor Tony Shalhoub, es uno de los personajes principales de la película de terror Los 13 Fantasmas del 2001. Críticos es un viudo que ha perdido a su esposa en un trágico incendio y se enfrenta a la difícil tarea de criar a sus dos hijos, Katy y Bobby, mientras lidia con su propio dolor y culpa. Críticos es presentado como un hombre tranquilo y reservado, pero que también es muy protector con su familia. A pesar de haber sufrido una pérdida tan grande, mantiene una actitud positiva y siempre busca mantener la calma en situaciones difíciles. Cuando Críticos hereda una extraña casa de su tío Cyrus, él y su familia se ven inmersos en una pesadilla de la que parecen no poder escapar. La casa resulta ser un laberinto lleno de peligros, donde cada habitación alberga un espíritu vengativo atrapado en el limbo. El líder de la familia, en medio de este caos, Críticos se convierte en el líder de la familia y hace todo lo posible para mantenerlos a salvo y encontrar una salida de la casa. Con su astucia, Críticos descubre que la llave para liberar a estos espíritus está en la misteriosa máquina infernal que su tío había construido. A medida que la película avanza, Críticos comienza a enfrentarse a sus propios demonios internos y debe aprender a dejar ir a su esposa fallecida y a perdonarse a sí mismo. Él encuentra una nueva motivación en proteger a su familia y hacer lo que sea necesario para asegurar su supervivencia. Como ves, Arthur Críticos es un personaje valiente y compasivo, que lucha por proteger a su familia y encontrar la verdad detrás de la casa de los 13 fantasmas. La interpretación de Tony Shalhoub es para algunos más que reseñable, haciendo que el personaje sea uno de los más queridos de la historia del cine de terror. Si eres fanático del cine de terror, no puedes perderte la película de los 13 fantasmas y el increíble personaje de Arthur Críticos. En el Zodíaco Negro, el corazón roto representa a Ofiuco. Ofiuco en el Zodíaco Negro. Ofiuco es el 13º signo del Zodíaco Negro. Se ubica entre el 30 de noviembre y el 17 de diciembre. A diferencia de los otros 12 signos del zodiaco tradicional, Ofiuco no se incluye en la astrología occidental, pero ha sido reconocido en algunas interpretaciones astrológicas. Se cree que Ofiuco se asocia con la sabiduría, la curación y la transformación. Los Ofiucos son considerados como personas muy intuitivas, sabias y en constante evolución espiritual.
Se dice que tienen una gran capacidad para entender el mundo y para curar tanto a nivel físico como emocional. Los ofiucos pueden ser muy curiosos y tener un gran deseo de aprender y explorar el mundo. Se les atribuyen habilidades psíquicas y una conexión especial con lo espiritual. Los ofiucos pueden ser muy intuitivos y tener una gran capacidad única para entender el significado de los sueños y las señales del universo. En el zodiaco negro se cree que Ofiuco está rígido por la fuerza de Serpentario, que simboliza la sabiduría y el conocimiento oculto. Se dice que los Ofiucos pueden tener una conexión especial con la energía del Serpentario y pueden ser muy sensibles a las energías ocultas y misteriosas. Ofiuco es un signo poco conocido en la astrología occidental, pero se le atribuyen características como la sabiduría, la curación y la transformación. Los Ofiucos son considerados personas intuitivas, curiosas y en constante evolución espiritual, y se cree que tienen una conexión con lo espiritual y lo oculto. Los 13 fantasmas. A partir de este punto toman protagonismo los 13 fantasmas como personajes de los que se te hablaré. Bueno, siendo honestos y teniendo en cuenta que ya hemos hablado de Arthur, comentaremos los 12 restantes, dejando de lado a la familia. Estos se convierten en los más importantes de la cinta. Cada uno de ellos representa un signo del zodíaco negro. Eso sí, recuerda que uno de ellos ya lo hemos mencionado en el apartado anterior. El primogénito. El personaje del primogénito en la película de los 13 fantasmas es uno de los más aterradores y reconocidos por los aficionados del cine de horror. Interpretado por el actor Michael Spindle, el primogénito ha causado pesadillas a muchos espectadores. Pero ¿cuál es la verdadera historia detrás de este personaje? El primogénito es el fantasma de Billy Michaels, un niño que tenía una obsesión con las películas de vaqueros e indios. Lamentablemente su obsesión lo llevó a un trágico final cuando su vecino lo desafió a un duelo con un arco y flecha de verdad. Billy murió cuando su contrincante le disparó por detrás de la cabeza. Aún con su traje de vaquero puesto, el primogénito suele susurrar frases como quiero jugar, juega conmigo o ven, lo que lo hace aún más aterrador. Después de su muerte, el primogénito se convierte en un espíritu vengativo y se unió a los otros fantasmas capturados por Cyrus Críticos en la Casa de Cristal. El personaje del primogénito es uno de los más icónicos y aterradores de la película. La historia de su muerte a manos de su vecino mientras vestía su traje de vaquero añade un toque más espeluznante a su apariencia. En la casa embrujada, su conexión con el zodíaco negro lo convierte en un elemento vital para la trama de la película y su apariencia siniestra es una de las razones por la que el personaje sigue siendo tan popular entre los aficionados del terror. En el zodíaco negro, el primogénito representa al signo de Aries. Aries en el zodíaco negro. El torso. Jimmy Tecklenburg, Gambino, es uno de los personajes de la película elegido por Cyrus Crítico para ser el torso, uno de los fantasmas requeridos por el Zodíaco Negro para abrir el Ocularis Infernum, y uno de los pocos fantasmas no hostiles de la película. La historia de Jimmy Tecklenburg Gambino. La historia de Gambino es la de un hombre avaricioso y adicto al juego cuyo amor por los juegos de azar lo llevó a convertirse en dueño de casino. Sin embargo, su destino quedó sellado cuando fue desafiado por un rico hombre de negocios. Tras perder una gran apuesta en una pelea de boxeo, pero intentó recuperar el dinero y abandonar la ciudad, pero fue asesinado y desmembrado por el hombre de negocios y el boxeador ganador,
quienes arrojaron su cadáver envuelto en celofán al océano. En la película, Jimmy es retratado como un torso sin piernas envuelto en celofán, caminando con las manos y su cabeza separada de unos centímetros de distancia, gritando en agonía eternamente. Su papel en la trama es limitado, ya que solo aparece una vez antes del clímax, asustando al hijo de Arthur Criticus en el sótano de las máquinas Basileus. Tauro en el zodiaco negro. El símbolo del torso es el equivalente a Tauro en el zodiaco negro. La mujer atada. La mujer atada es uno de los fantasmas más impactantes en la película. En vida, su nombre era Susan Legroup. Era una animadora nacida en una familia adinerada que lo tenía todo. Con su belleza y popularidad en la escuela, Susan se dedicó a coquetear con los hombres, jugando con sus sentimientos y dejándolos con el corazón roto. El trágico final de Susan Legroup. Sin embargo, en su vida perfecta llegó un trágico final cuando su novio de la escuela, Chet Walters, la encontró con otro hombre en el baile de graduación. Al día siguiente el hombre apareció muerto y Susan desapareció 2 semanas después. Su cuerpo fue encontrado enterrado en el campo de fútbol en línea de la yarda 50. Estaba atada con cuerdas y estrangulada, una víctima de su propio juego emocional. Chet fue arrestado y condenado a muerte por su asesinato, gritando la frase: "Ella me rompió el corazón, por lo que yo le rompí el cuello". Desde entonces el espíritu de Susan ha regresado como uno de los fantasmas de la casa embrujada, su cuerpo atado con cuerdas y su rostro retorcido en una mueca de dolor. En la película, la mujer atada es uno de los fantasmas más terroríficos, persiguiendo a los personajes a través de los pasillos y salas de la casa de cristal. En el zodiaco negro es representado por Géminis, el príncipe desgarrado. El príncipe desgarrado es uno de los fantasmas de la película de terror. En la vida, su nombre era Royce Clayton, una estrella de equipo de béisbol en la escuela Valley High. Todo le era dado en una bandeja de plata y se sentía intocable con su chaqueta de piel, pero su vida perfecta llegó a un trágico final en una noche de carreras. Su coche perdió el control y se volcó, después de que alguien cortara los frenos del mismo. Royce murió trágicamente. Su cuerpo fue enterrado cerca del campo de béisbol que tanto amaba. Y ahora su fantasma carga un bate de béisbol y partes de cuerpo lucen desgarradas por haber sido arrastrado debajo del coche. El príncipe desgarrado usa su amado bat de béisbol para golpear a todo aquel que se interponga en su camino, convirtiéndose en uno de los fantasmas más violentos de la casa de cristal. En el zodiaco negro, el príncipe desgarrado representa al símbolo de Leo. La princesa enojada. Es un personaje ficticio de la película. En la historia de la película, ella es en realidad Dana Dienman, una mujer obsesionada con su apariencia y que trabajó como asistente de un cirujano plástico. Sus inseguridades la llevaron a someterse a múltiples cirugías plásticas innecesarias y finalmente intentó operarse a sí misma, lo que la dejó ciega de un ojo y deformada. Después de renunciar a su ideal de perfección, se suicidó cortándose las venas en una bañera. Como fantasma aparece desnuda con un cuchillo con el que se mató, y las paredes de su jaula de contención están cubiertas de su propia sangre. Su presencia es una de las 13 fuerzas malignas que deben ser liberadas para abrir la puerta de al Ocalaris Infernum. A lo largo de la película ella trata de matar a varios personajes incluyendo a Katy, pero no hay indicios de celos como motivación para sus acciones. Los celos no son un tema importante en la trama de la película y no se abordan en la relación entre ellas.
En el zodíaco negro, la princesa enojada representa a Virgo, la peregrina. Es el fantasma atrapado de una mujer cuyo verdadero nombre en vida fue Isabella Smith. La historia de Isabella Smith es una tragedia que comenzó en 1675 cuando salió de su ciudad en busca de un hogar en Nueva Inglaterra. Desafortunadamente, los residentes no confiaban en los forasteros y cuando los animales comenzaron a morir misteriosamente, el sacerdote la acusó de brujería. A pesar de que Isabela negó las acusaciones, su suerte no mejoró. Los animales seguían apareciendo muertos, lo que aumentó la sospecha de la comunidad. Finalmente, el sacerdote cayó muy enfermo y los habitantes del pueblo se convencieron de que Isabela era la responsable. En un acto de violencia y crueldad, la rodearon en un granero y le prendieron fuego. Increíblemente, Isabela sobrevivió al fuego sin sufrir quemaduras en la piel, pero en lugar de liberarla, la condenaron en una lenta y dolorosa muerte en un cepo. Durante semanas, Isabela soportó la humillación de ser apedreada por los niños, maldecida y escupida. La humillación era aún peor que el dolor físico. Finalmente murió de inanición. La historia de Isabela es un recordatorio doloroso de la intolerancia y de la violencia hacia aquellos que son diferentes. En la película, su espíritu atormentado y vengativo se convierte en la peregrina, uno de los fantasmas atrapados en la casa de cristal. Se dice que representa a Libra en el zodiaco negro, lo que sugiere una justicia desequilibrada en una búsqueda interminable de equilibrio y paz. El niño obeso. Es un niño obeso, solitario, que se convierte en uno de los fantasmas atrapados en la máquina de Basilio. Es un personaje trágico que inspira empatía y compasión por sus circunstancias. La historia de Harold se revela gradualmente a lo largo de la película. Se dice que fue criado por una madre que lo sobreprotegía y lo alimentaba en exceso, lo que le llevó a ser discriminado por otros niños en la escuela. Debido a su peso, Harold tenía problemas de movilidad y pasaba la mayor parte de su tiempo en su habitación. Además, se dedicaba a la creación de maquetas. Harold es un personaje que se comunica principalmente a través de sonidos y gestos, lo que lo hace aún más vulnerable y conmovedor. Su obesidad y discapacidad lo hacen objeto de burlas y desprecios en familia y en toda vida. Junto a su madre, ambos eran miembros de un circo ambulante de lo que en la época se consideraba freaks, siendo este el resultado de una violación. Margaret Shelburne, por uno de los miembros del mismo, fue ejecutado por los miembros del circo ambulante después de que, en un arrebato de violencia, asesinara con un hacha a gran parte del elenco, quienes le habían gastado una broma pesada secuestrando a su madre. A pesar de que Harold era un personaje secundario, su presencia y su historia subrayan la naturaleza trágica y oscura de la película. Es un ejemplo de cómo la crueldad y la discriminación pueden tener consecuencias devastadoras para aquellos que la sufren. En el zodiaco negro, el niño obeso representa el símbolo de Escorpión, la madre nefasta. Comparte historia con el niño obeso. Tiene un gran vínculo con su hijo, a quien en vida siguió tratando como un bebé a pesar de ser adulto. Su verdadero nombre es Margaret Shelburne y era un fenómeno de circo debido a su baja estatura, solo con 91 centímetros de altura. Sin embargo, su vida dio un giro oscuro cuando fue violada por otro fenómeno de circo. Como resultado de la violación, Margaret dio a luz a un niño obeso llamado Harold, que llegó a pesar más de 300 libras. Harold fue excesivamente mimado por su madre y creció siendo su protector, incluso siendo tratado como un bebé y usando pañales toda su vida. Un día, algunos de los empleados del circo jugaron una broma pesada a Harold al secuestrar a su madre en un
arrebato homicida, Harold destruyó todo a su paso buscando a los responsables. Sin embargo, cuando finalmente los encontró, descubrió que su madre había muerto accidentalmente, asfixiándose dentro de la bolsa donde estaba cautiva. En la casa de cristal, los fantasmas de Margaret y Harold están siempre juntos, y Harold aún sostiene el hacha en sus manos y usa el babero lleno de comida que su madre le ponía. Su presencia en la casa es muestra del lado oscuro de la naturaleza humana y del daño que puede causar la violencia y el abuso. En el zodiaco negro, la madre nefasta representa a Sagitario y está interpretada por Laurie Chopper. El martillo. George Markle es un personaje de la película de terror de Los 13 Fantasmas de 2001, interpretado por el actor estadounidense Herbert Duncanson. En la trama de la película, el martillo es el espíritu de un herrero de 1890 y al que otro trabajador llamado Nathan acusó injustamente de robo. Tras estos acontecimientos, la familia de George fue asesinada por Nathan y sus hombres, y colérico George se vengó usando un enorme martillo de herrero. Tras esto, la justicia lo atrapó y le encadenaron a un árbol, le martillaron clavos de riel por todo el cuerpo, lo dejaron a la intemperie para que los animales lo devoraran y como toque final le arrancaron la mano izquierda en donde le clavaron el mismo martillo con lo que había matado a Nathan y a sus hombres. En la película el personaje del martillo aparece como uno de los fantasmas atrapados en la casa de cristal, que es el escenario principal de la historia. El martillo es representado como un hombre alto y musculoso, como un martillo enorme en su mano. Tiene un aspecto amenazante y violento. En el zodiaco negro representa al Capricornio. El chacal es uno de los espíritus más violentos de la casa de cristal. El chacal, cuyo verdadero nombre es Ryan Cook, es interpretado como un hombre grande y musculoso que lleva una cadena con púas con arma. Tiene un aspecto aterrador y violento, y se dice que es el espíritu de un asesino en serie que disfrutaba desmembrando a sus víctimas. Nació en 1887 siendo hijo de una prostituta. Con el paso de los años, Ryan se convirtió en un violador de mujeres, especialmente prostitutas, y terminó recluido en un centro psiquiátrico, donde llevaba una camisa de fuerza y una jaula de metal en la cabeza. El chacal falleció durante un incendio dentro de este sanatorio. El chacal representa a Acuario en el signo de zodiaco. El aniquilador es probablemente junto al chacal y al martillo el espíritu más peligroso. Horace Bredhawn nació desfigurado, algo que hizo que le marginaran durante toda su vida. Después de ser abandonado por su madre, comenzó a trabajar en el depósito de chatarra del mismo, ayudando a despedazar coches. Con el paso de los años fue perdiendo la cabeza hasta convertirse en un asesino en serie de autoestopista, desmembrándolos y alimentando a sus mascotas con los restos. Murió acribillado a manos del equipo SWAT que lo capturó. Es representado con un hombre musculoso, violento, con una gran maleta de herramientas que usa como arma. A menudo se le ve con un uniforme de trabajo que lo hace parecer aún más aterrador. En la película, el aniquilador persigue a los personajes principales de la historia y se revela que su objetivo es vengarse de aquellos que lo traicionaron en vida. En el zodiaco negro es representado por Piscis. La amante marchita es una de las apariciones más sorprendentes, pues se trata del espíritu de Jean Criticus, la difunta esposa de Arthur y la madre de Bobby Cathy.
Jean amaba profundamente a su familia, pero falleció tras un incendio en casa en que fue abrazada por las llamas. Perdió la vida poco después en el hospital de Saint-Luc. El personaje es interpretado y en el Zodíaco Negro la amante marchita representa a Cáncer. Y bueno, esto ha sido el toda la historia de la película de los 13 fantasmas. Dinos qué opinas tú de estos personajes, qué te ha parecido. Es sin duda sorprendente e impactante conocer todo sobre ello. Y me gustaría que dejaras tu comentario, que le des like a este video, te suscribas si no te has suscrito, que compartas para llegar a más público. Y bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego.